¿Qué hubo, morras? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Andamios Interiores. Hoy tenemos una obra fascinante como casi todas las que hemos comentado aquí. Ustedes ya lo conocen porque obviamente esta historia fue bastante conocida en México. No sé si por ahí del 2002 más o menos, no recuerdo bien, pero es esta de aquí, El crimen del padre Amaro, ¿no? O bien, O crimen du padre Amaro, que es una obra escrita por José María Eza de Queiroz, ¿no? Un escritor portugués del siglo XIX, curioso porque él nace en 1845 y muere bien a finales, bueno, bien a comienzos del siglo XX, en 1900. Y esta obra fue publicada en 1874, ¿no? Y es curioso lo que envuelve la publicación de esta obra, porque cuando sale, pues obviamente la crítica en Portugal y Brasil, ¿no? Pues la recibe como una obra más y no pasa nada. Sin embargo, las formas que utiliza esa de Queiroz para narrar y el contenido y todo eso es como esa crítica social que hace, ¿no? Sobre todo de las costumbres, ya vamos a platicar de ello. Hace que lo comparen con otros escritores, incluso que lo comparen con el máximo exponente, digo yo, del naturalismo, ¿no? Emilio Solá, el francés. Porque bueno, pues ciertamente es la época en que está en boga esta tendencia estética del naturalismo que busca, entre otras cosas, mostrar a fondo las costumbres de las sociedades, en este caso de las europeas, y de las contradicciones que tienen, ¿no? En sí mismas, sobre todo porque se han vuelto sociedades más complejas y presentan algunas características que pues están en contrasentido de lo que sería el ideal, ¿no? De sociedad, ¿no? Entonces a grandes rasgos eso es parte del naturalismo, parte también, no sea que por ahí tengamos algún experto crítico del realismo que nos venga a decir que estamos equivocados, que bueno, pues sí, aceptamos que a veces estamos equivocados o que siempre estamos equivocados, no nos importa. Bueno, esa de Queiroz, El crimen del padre Amaro, es una novela genialísima, ustedes ya saben, decía, porque en 2002 salió una película aquí en México protagonizada por Gael García y por Ana Claudia Talancón, que fue una película fenomenal. Claro, en ese momento pues uno dice, ay, es una película más de Gael García Bernal, ¿no? Tipo, dijéramos, una película más de los hermanos Bichir. Pero cuando la observamos ya con un ojo crítico de ver qué elementos utilizaba y toda la cosa, pues nos vamos dando cuenta de que tiene un trasfondo pues más profundo, ¿no? Y que posiblemente también nos esté contando otras historias, ¿no? Que ya lo decía yo en otros videos, siempre es importante preguntarnos qué más nos quiere decir el autor más allá de la obra, porque una cosa es lo que la historia en sí cuenta, ¿no? Y la otra es lo que está por detrás, ¿no? Lo que está construyéndose por detrás como una historia segunda, dijera, me parece que es Roland Barthes, como si fuese un correlato, ¿no? Aquella otra historia que es llamada a partir de lo que está escrito. Y bueno, pues gracias a esa como curiosidad que me dio la película, porque veía yo algunos elementos ahí que decía yo, pues como que algo está raro aquí, ¿no? Y entonces pues me fui a conseguir la obra. Primero que nada, hay que decirlo, es medio difícil conseguir algunas obras del mundo lusófono porque pues como que no se leen de este lado del charco, así como ha sido también difícil conseguir obras literarias del Brasil. Ya decía yo la vez pasada que la editorial Porrúa tiene algunas, ¿no? Pero pues es que es un mundo también amplísimo como la propia literatura mexicana, ¿no? Y como la literatura de otros tantos países, ¿no? Pero bueno, entonces fui a la librería, estaba es curioso porque era el único que tenían en esa librería y pues al buscarlo en la ciudad, en esta ciudad que a la gente del Distrito Federal le gusta decir que somos provincianos, ¿no? Pues no había este ejemplar, ¿no? Simplemente no lo tenían. Y bueno, lo encontré, tiene algunas fallas de impresión, ¿no? Creo que es el único que quedó por ahí, pero bueno. Y cuando empecé a analizar este libro, yo me pregunté
qué otra historia se estaba contando detrás de Amaro en relación con Amelia, ¿no? O sea, ¿qué onda con estos dos personajes? ¿Quiénes eran? Y ahí fue cuando llegué a esta idea de que se trataba de recontar la historia de la lucha entre el bien y el mal, pero a través de lo sacro y lo profano, ¿no? Y eso me llevó a buscar otras ideas y a leer a Jorgito Batalla, ¿no? Y a Agamben. Ambos tienen, por un lado, el primero tiene un libro sobre el erotismo y el otro tiene un libro sobre lo profano. Y eso me dio como una idea general de lo que podría estar contando la historia del crimen del padre Amaro. Una lucha entre el bien y el mal, pero también a través de símbolos, de imágenes y de representaciones de lo sacro y de lo profano. Y entonces, como Esa de Queiroz está envuelto en este movimiento que busca destacar las contradicciones de la sociedad, pues es obvio, o parece ya obvio, ver que claramente la construcción de los personajes son sus propias antítesis, ¿no? O sus opuestos. Entonces tenemos la imagen del padre Amaro como pues la imagen del padre relacionado a todo lo sacro, pero realmente al ser un personaje bastante frívolo termina siendo un personaje del mundo y en consecuencia un personaje altamente profano, ¿no? Porque Agamben, por ejemplo, tiene por ahí la idea de que lo profano es cuando restituyes el uso de un objeto al uso de lo común, ¿no? Entonces, Amaro había retirado de sí mismo el uso de lo mundano para convertirse en sacerdote, ¿no? Para encaminarse en un uso divino. Y cuando él se vuelve frívolo, o cuando es frívolo, pues se retira de sí ese uso y se regresa al mundo, ¿no? A lo mundano. Y entonces por eso se vuelve profano. En cambio, el personaje Amelia es un personaje del mundo, ¿no? Ella no tiene ninguna relación más que ser catequista en la iglesia de Leiría, me parece que se llama el pueblo, ya lo checamos. Y digamos que ella sí intenta acercarse al mundo de lo sacro, ¿no? Al mundo divino. Entonces, si lo planteamos así, es lo siguiente. Amaro parte del mundo sacro en dirección hacia el mundo profano, ¿no? Y Amalia parte del mundo profano y va en dirección hacia la sacralidad, ¿no es cierto? Y cuando vamos revisando la historia nos vamos dando cuenta que hay algunas descripciones de Amaro que lo hacen parecer como el demonio, como Lucifer, ¿no? Aquella luz caída del cielo. Hay una descripción que así lo dice concretamente. Y cuando hace la descripción de Amelia, es una descripción altamente divinizante, ¿no? La describe como una virgen. Y hay una escena bien interesante, incluso está en la película, cuando Amaro le pone el traje de la virgen, ¿no? Y se juntan, ¿no? Esas dos imágenes, ¿no? Entonces ella, de cierto modo, asciende a la sacralidad en ese momento en que es embestida como virgen, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué onda con lo sacro y lo profano entonces, no? Bueno, pues si Amaro es la representación del mal y Amalia la representación del bien, cuando Amaro busca, ¿no? Esa seducción de Amalia para los fines que él persigue, lo que hace es profanar la sacralidad de Amalia, ¿no? Penetra en ella, ¿no? Decía por ahí, me parece que George Bataille, que una de las formas más grandes de profanación es la maculación de lo sagrado, ¿no? O del elemento sagrado. Entonces, este momento se da precisamente en la novela, ¿no? Cuando él logra embarazar a Amalia. Y de ahí viene una cosa bien loca, porque en la historia Amalia pues es retirada a un lugar lejano porque ya saben que está embarazada, ya saben las apariencias, hay que cuidarlas, no sé qué. Y ahí se encuentra con otro sacerdote que le devela la verdad de Amaro y le hace notar que verdaderamente es como un ser perverso, ¿no? O malo.
Y es curioso porque solamente en ese punto que es alejado de las cuestiones de la civilización, eso ya es otro punto interesante, se conserva lo divino, ¿no? O está el mundo todavía en contacto con lo divino, ¿no? Que ese es un planteamiento, obviamente, de la modernidad, ¿no? O sea, o de la filosofía de la modernidad, que es un mundo donde no habita Dios o Dios está muerto y por lo tanto es un mundo caótico y bajo el régimen del demonio, por decirlo así, ¿no? Entonces el campo sigue siendo ese lugar paradisiaco donde aún es posible encontrar a Dios. Sin embargo, en este mundo paradisiaco o en el campo donde se encuentra un Dios, llega Amalia y no puede ser posible que esa profanación tenga éxito, ¿no? O sea, no es posible que ese niño nazca. Y pienso yo, ¿no? Ya eso ya es una locura mía. Esa divinidad que está en ese campo busca reordenar el mundo. Y pues sucede entonces que Amalia tiene que perder al hijo, ¿no? Pero obviamente se lo llevan, ¿no? O sea, ella da a luz y alguien va, Amaro es el que va por el niño y se lo lleva a una señora que tiene fama de deshacerse de los niños recién nacidos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe en el pueblo que cuando alguien le deja al cuidado un niño a esa señora, ese niño muere. Entonces, Amaro, muy inteligentemente, para no tener problemas, lleva al niño con esa mujer para que muera. Luego le entra el remordimiento, regresa por él, pero desgraciadamente el niño ha muerto, ¿no? Entonces, bueno, si ese niño era el hijo de Amaro y Amalia, entonces era el hijo de una profanación, ¿no? O sea, era el producto del mal, por decirlo así, y no tiene cabida en el mundo divino, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser eliminado. Entonces el niño muere. Pero si el objetivo de Amalia era llegar a la sacralidad, ¿cuál es una de las formas en las que se llega a lo sacro, ¿no? Cuando te despojas de lo mundano? Pues la muerte, ¿no? Porque precisamente en uno de los evangelios apócrifos que andan por ahí, me parece que es el de Pedro, cuando él explica cómo se llega al Padre, ¿no? Dice hay que crecer hacia el Padre. Lo que quiere decir por detrás es que el crecimiento hacia el Padre es la elevación hacia donde está el Padre, ¿no? Despojarte de lo material para llegar a Él. Y entonces Amalia, pues tiene que morir también, ¿no? Entonces sufren ¿no? O hace como su purgatorio en ese lapso pequeñito donde está dando a luz, ¿no? Porque se está desangrando, no sé qué, y recibe las bendiciones funerarias del padre y entonces muere, ¿no? Es decir, el camino tortuoso para llegar a la sacralidad de Amalia y al final de cuentas convertirse en una santa, ¿no? Porque esa es la idea que se tiene después en el pueblo, que ella se terminó convirtiendo en una santa, ¿no? Y por otro lado, Amaro es curioso porque, digo yo, no recibe como tal un castigo, ¿no? Porque él regresa al pueblo a dar misa, ¿no? Y sigue teniendo esa seducción en la palabra, ¿no? Es decir, él va a seguir en esa constante lucha de buscar profanar la sacralidad constantemente, ¿no? La eterna lucha entre el bien y el mal. Bueno, ese es, digo yo, el crimen del padre Amaro a grandes rasgos, desde una interpretación mía, ya saben, comentarios no profesionales para que no se ofenda a la gente. Y bueno, yo espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan el video y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Cuídense, morros. Entre dois braços de